Continuamos con el desarrollo del molde de la espalda. Ahora vamos a terminar de dibujar la curva de la sisa. Vamos a explicar acá una forma de trazar la curva de la sisa para ser más asertivos en este trazado. Vamos a partir del punto de la altura de la sisa en donde se cruza con la línea del ancho de espalda. Activamos la tecla D de dibujar. Le damos clic al punto y aceptamos con clic izquierdo. Debemos dibujar una diagonal para la espalda. Esa diagonal debe medir aproximadamente 2,5 centímetros. Entonces vamos a darle clic, nos aparece el cuadro de diálogo y aquí vamos a darle información. Como es una diagonal, le voy a digitar 2,5. Y en la casilla del ángulo, entonces vamos a ver qué cantidad vamos a digitar. Nos vamos a imaginar que el punto donde partimos es el punto 00 del plano cartesiano. Entonces, si yo extiendo esta línea horizontal hacia el otro cuadrante, me imagino que la línea está extendida, voy a imaginarme que hay un ángulo de 90 grados, estos otros 90 serían 180, y como lo debo dibujar en la mitad de estos 90, entonces, o sea, a 45, entonces tendría 90 más 90, 180, más 45, 225. Entonces, en ángulo digito 225 grados y mi diagonal se va a marcar en toda la mitad de estos 90 grados y con clic izquierdo acepto. Tecla Z para finalizar. Ahora vamos a finalizar la curva de la sisa pasando exactamente por el punto que acabo de marcar con esa diagonal. Activo tecla D y comienzo en el punto del ancho de espalda. Clic izquierdo, acepto para posicionar el lápiz y voy a mantener sostenida la tecla Shift. Voy a dar clic sobre el punto de la diagonal, acepto. Suelto el Shift porque ya voy a finalizar en el punto de la sisa, acepto, con tecla Z finalizo y de esta manera soy más precisa al dibujar la curva de la sisa. Ahora vamos a dibujar la línea del costado. Sabemos que nuestra teoría nos dice que debemos tomar la medida que está desde la línea de sisa hasta la cintura. Entonces activamos la herramienta de la regla, que es medida, con control D, y voy a medir desde el punto de la sisa, le doy clic a ese punto, siempre en el sentido de las manecillas del reloj, hasta el punto de la cintura, y en el cuadro me dice que el largo de esa línea corresponde a 18,25. Cierro. Entonces, 18,25 más 1 centímetro. Recordemos que para el costado tomamos esa medida y le agregamos 2 centímetros. En la teoría del libro CMTC nos dice que del rectángulo, o sea, del punto inferior derecho, debo de entrar 2 centímetros y que trazo esa medida de forma diagonal. En este caso, aquí en el patronaje digital, no necesitamos crear ese punto a 2 centímetros. Simplemente activamos el lápiz con la tecla de inicio en la sisa, clic izquierdo y acepto. Entonces necesito marcar una diagonal que tenga la medida desde la línea de sisa hasta la cintura más 1 centímetro y que tenga un levante de 2 centímetros. Entonces yo muevo el lápiz y doy clic. Me aparece el cuadro de diálogo y aquí voy a dar la información. En la diagonal le voy a decir que debe medir 19,2 o lo que les haya dado la medida desde el punto de la sisa hasta el punto de la cintura más 1 centímetro. Y le voy a decir que en Y mida 2 centímetros, es decir, que se levante 2 centímetros desde el punto inferior. Le doy a aceptar. Y ahora, con Z finalizo, me queda creada la línea.
Voy a crear el punto de la separación de busto sobre la línea de cintura. Con la tecla O voy a decirle que a 9 centímetros desde el punto de la cintura. Entonces, este sería mi punto previo. Entonces, desde el punto previo a 9 centímetros voy a decirle que sea un punto de escalado y OK. Activo la tecla dibujar y termino de dibujar la línea de la cintura. Desde el punto de la separación de busto, acepto con clic izquierdo y finalizo en la línea del costado que acabo de dibujar. Acepto y con Z finalizo. Aquí terminamos el trazo de nuestra parte posterior. Ahora vamos a extraer el molde. Para extraer el molde puedo activar la herramienta construir pieza, que la activo con la tecla B. Se me activa este martillo y voy a darle clic por dentro de lo que va a ser nuestro molde. Entonces empiezo clic. Aquí se me seleccionó la parte de afuera. Es decir, voy a activar nuevamente y le voy a dar clic. Se me selecciona la parte de afuera. Quiere decir que esta herramienta no me funciona. Entonces, ahí mismo donde está la herramienta de construir pieza, voy a activar la herramienta delinear segmento, que la activamos también con las teclas Control B. Se me activa y voy a tocar las líneas que comprenden el molde. Entonces, empiezo por la línea de hombro, clic, el escote, centro espalda, voy tocando los segmentos que comprenden mi molde, cintura, costado, sisa y la otra parte de la sisa. Me pregunta que si finalicé la creación de la nueva pieza, le digo que sí. Y aquí ya acabo de crear la espalda. Voy a dar clic izquierdo al mouse y activo la herramienta selección. Clic derecho, perdón. Doy clic derecho al mouse y con clic izquierdo activo la herramienta selección y muevo el molde. Y aquí ya tenemos nuestro molde. Nos queda crear la pinza. Para crear la pinza yo voy a tomar la medida de la línea de la cintura. Recordemos que siempre medimos en el sentido de las manecillas del reloj. Clic al primer punto, clic al último punto del segmento y me dice que tiene un largo de 21 centímetros. La cuarta de la cintura corresponde a 18 centímetros, es decir, que nos sobran 3 centímetros para la pinza. Entonces, al lado y lado del punto de la separación de busto, voy a crear los puntos a 1,5 para cada lado para crear la pinza. Activo con O la herramienta de crear punto. Si nos damos cuenta, la línea de la cintura quedó dividida en 2 segmentos. ¿Por qué? Porque creé un punto de escalado. Entonces, para este primer segmento, este es punto previo, punto siguiente. Y para el segundo segmento, el primero es punto previo, el segundo es punto siguiente. Entonces, tengo el punto de la separación de busto. Hacia arriba debo crear un punto a 1,5. Entonces, el punto de arriba es el previo, el último es siguiente. Entonces le voy a decir que del siguiente me creo un punto a 1,5, que sea un punto de escalado, OK. Y ahora voy a crear el otro punto. Este sería mi punto previo, me paro cerca a él y le digo que desde el punto previo a 1,5, que sea de escalado, OK. Y tengo los 3 puntos de la pinza. Sobre la línea de altura de sisa también voy a crear el punto de los 9 centímetros de la separación de busto. Ya vamos a ver para qué. Me paro cerca del punto que está sobre la línea de centro espalda y le voy a decir, ese sería mi punto previo. Fíjense que aquí yo por distancias me doy cuenta cuál es el punto previo y el siguiente. 1,28 desde el previo, es decir, desde la parte más corta. El punto siguiente es el de abajo, que hay 16,22. Entonces yo necesito que desde el punto previo no me quede a 1,28 donde está marcado, sino a 9, que corresponde a la mitad de la separación de busto. Le voy a decir que sea un punto de escalado, OK. Y se me crea. Ahora voy a generar la pinza.
activo la herramienta de crear pinza con control alt D y toco los puntos de afuera de la pinza. Clic al primer punto, clic al último punto y voy a subir hasta la línea de sisa. Si ustedes se fijan, con la herramienta de la pinza, si me voy derecho y no me deja mover en ningún otro sentido sino derecho, y llego a la línea de la altura de sisa, la pinza no llega exactamente hasta el punto de la separación de busto. Necesito mover mi pinza, el vértice de la pinza hacia los 9. ¿Por qué? Porque ella se crea perpendicular a la línea de la cintura y aquí hay una inclinación, entonces ella se crea un poco inclinada. Para girarla, lo que voy a hacer es, con la misma herramienta de crear y rotar pinza, entonces voy a tocar el vértice de la pinza, ya se pega esta línea y me voy hacia el punto hacia donde necesito girarlo. Le doy clic al punto, le doy OK y ella automáticamente se corre hacia el punto. Entonces ya el vértice de la pinza quedó sobre los 9 de la separación de busto. Lo que puedo hacer es eliminar las líneas que no necesite. Ejemplo, esta línea de construcción la puedo borrar. Estas líneas también las puedo borrar, ya no necesito ninguna de estas líneas. Inclusive esta también. Puedo borrar los puntos que me sobren, que yo sé que al eliminarlos no voy a modificar el molde. Queda nuestro molde de espalda. Le doy doble clic para marcarlo. Aquí me aparece el cuadro de propiedades de la pieza y le digo que se llama espalda. Una vez le doy un código, puede ser Corpiño 01, CR01, material, le puedo decir que lino y voy guardando. Me aparece este cuadro porque encuentra otras piezas que no tienen nombre, entonces él pregunta que si le crea esos otros nombres, le voy a decir que sí. Ya quedó listo nuestro molde. Y guardo mi archivo. Aquí hemos finalizado el trazo de la espalda del corpiño femenino.